La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte ha informado al Consejo de Gobierno de que hoy mismo comunicará al Cabildo de Gran Canaria, comunicará formalmente, oficialmente, el compromiso del Gobierno de Canarias para financiar 1/3 del pabellón que permitirá a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ser sede del próximo Mundial de Baloncesto. Esta formalización del compromiso tiene su raíz en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, en donde ya se había acordado que este era el procedimiento, un procedimiento que ya con este compromiso del Gobierno de Canarias queda cumplido en lo que concierne a la Administración autonómica. Mientras que la oposición lo que emite son opiniones, el Gobierno responde con hechos. El Gobierno trabaja con absoluta normalidad, no hay ni la más mínima razón para que tenga que romperse el pacto, como explícita y de manera exhortativa han explicado tanto el presidente como el vicepresidente. Nombro a ellos dos porque pertenecen cada uno a uno de los dos partidos que sustentan el actual pacto, y es absolutamente lógico que la oposición quiera que se rompa el Gobierno. Vamos, es que es su razón de ser, por lo menos en Canarias. Por tanto, no afecta en absoluto a la tarea de Gobierno este tipo de descalificaciones. En cuanto a que hay paralización de las decisiones, es que es algo que se desmiente con el propio Boletín Oficial de Canarias y con la actividad cotidiana del Gobierno. Por eso insisto en que los hechos se imponen en este caso a las opiniones que no dejan de ser partidistas y, bueno, son respetables, pero desde luego muy marcadas por unas determinadas siglas. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha estado debatiendo y analizando la situación de preocupación, incluso diría que de alarma, suscitada en los últimos días como consecuencia de un previsible incremento de los fletes marítimos entre Canarias y la península. Tras abordar este asunto, el acuerdo ha sido que se convocará de manera inminente, cuando digo inminente estoy hablando de la próxima semana, a los agentes implicados en esta cuestión. La convocatoria la formulará el presidente del Gobierno y lo que quiere es escuchar a todas las partes implicadas en este asunto, que desde luego y por lo anunciado preocupa no solo a estos agentes, sino también al Gobierno de Canarias. Entre otros, se citará a esa reunión la próxima semana a las cámaras de comercio, las navieras, los transitarios, las consignatarias, autoridades portuarias y confederaciones empresariales. Entre otros de los agentes, estos en principio son los que van a ser citados, sin menoscabo de que pueda haber algún otro en esa reunión. Y por último, también fuera del orden del día, la consejera de Sanidad ha informado sobre un informe no oficial respecto a la sanidad en Canarias que se dio a conocer ayer y que hoy aparece en los medios informativos. La consejera de Sanidad ha planteado dos cuestiones fundamentales. La primera, el escaso rigor científico de ese informe, que ni siquiera considera la consejera que sea oficial, sino pseudo-oficial, hasta tal punto que califica los datos vertidos en él de falsos. Por ejemplo, en cuanto al gasto per cápita o al porcentaje de genéricos, de medicamentos genéricos, que se están prescribiendo en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, planteó la consejera que esos datos contrastan con los datos de la encuesta de satisfacción de alta hospitalaria, una encuesta elaborada por funcionarios y no por políticos, donde los pacientes canarios otorgan una nota de 8,47 sobre 10 a la atención sanitaria recibida. Asimismo, el último barómetro sanitario, un barómetro, por cierto, que es elaborado por el Ministerio de Sanidad, no por ningún organismo del Gobierno de Canarias, se establece que la mitad de los canarios asegura que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien, mientras que tan solo un 11% considera que funciona mal. El anterior dato de esta insatisfacción de este 11% era un 20%, es decir,
que no solo estamos aportando un dato fijo, que es el del 11% de usuarios que consideran que el sistema sanitario funciona mal, estos son datos, insisto, del Ministerio de Sanidad, sino que además hay una evolución positiva en este sentido, puesto que el anterior dato de referencia era, como digo, el 20%. Por tanto, la consejera ha querido precisar con estos datos que la invalidez de ese informe que se ha dado a conocer y que además la consejera detallaba o subrayaba que quienes están al frente de la organización que ha efectuado este informe son personas muy vinculadas políticamente a un determinado partido, con lo cual la consejera reivindica los datos oficiales frente a estos informes que no son oficiales. Y por último, simplemente recordar el dato de que del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias el 40% se destina a sanidad, y también tener en cuenta el incremento demográfico que ha sufrido Canarias en los últimos años, exactamente unas 500.000 personas.